al conversatorio Metas ESG desde la cooperación intersectorial, evento que se realiza este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En el presidium de este acto nos distinguen con su presencia la diputada Alejandra Chedraui Peralta, presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad. Bienvenida, diputada, muchas gracias. Nos acompaña también en representación del doctor José Luis Samaniego Leiva, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la maestra Andrea Hurtado Epstein, directora general de Políticas para la Acción Climática de la Semarnat. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también Edgar Daniel Hernández César, director general de Energía y Cambio Climático del Estado de México. Muchas gracias. Está con nosotros esta mañana José Ramón Ardavín, director ejecutivo de Céspedes. Muchas gracias por estar aquí. Nos acompaña Ariadna Marcela Ortega Romero, directora general del Centro Cuimari. Bienvenida, muchísimas gracias. Gustavo Alanis Ortega, presidente de SEMDA. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. De igual forma nos acompaña el maestro Miguel Moreno Hernández, consejero delegado de Economía Circular de Coparmex Nacional. Bienvenido, muchas gracias. De igual forma queremos saludar y agradecer la presencia de las personas que nos acompañan este día, así como a quienes están siguiendo este conversatorio a través de los diferentes medios de comunicación. Para dirigirnos el mensaje de bienvenida, cedo el uso de la palabra a la diputada Alejandra Chedraui Peralta. Si es tan gentil, diputada presidenta. Hola, buenos días. Primero que nada agradecerles que estén aquí y disculparnos por el atraso que tuvimos, pero estuvimos ahorita en un foro con la secretaria Alicia Bárcena. Sin duda hoy es un buen día para el medio ambiente y el cambio climático. Estuvimos ahorita en un foro con ella, igual con varias caras que aquí veo presentes, que muchas gracias. Y de aquí igual tendremos en la Comisión de Medio Ambiente estaremos viendo el tema de economía circular, así que emocionados porque creemos que estamos dando un buen paso al futuro. Así que muchas gracias y buenos días a todos y todas. Antes de arrancar quisiera agradecer a Coparmex, muchas gracias por este tan importante encuentro, pero de manera específica a la Comisión de Enlace Legislativo que tuvo a bien trabajar en conjunto con la comisión que encabezó a llevar a cabo este tan importante encuentro. Les doy la más cordial bienvenida al conversatorio Metas ESG desde la cooperación intersectorial. Muchas gracias. Hoy nos reúne una convicción compartida, que el desarrollo sostenible de México solo será posible si actuamos con amor y compromiso, responsabilidad y visión de largo plazo. Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, por sus siglas en inglés ESG, se han consolidado como uno de los instrumentos más importantes para alinear la actividad económica con los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto no es un discurso abstracto, son datos duros, medibles y verificables. Me permitiré mencionar algunos. A nivel global, más del 90% de las empresas del índice Standard & Poor's 500 reportan ya indicadores ESG. En América Latina, más del 70% de las grandes empresas han integrado prácticas ambientales y sociales en su operación. Y en México, el número de organizaciones que reportan bajos estándares internacionales como Global Reporting Initiative Sustainability Accounting Standards Board han crecido más del 40% en los últimos 5 años. Esto demuestra que el sector privado está entendiendo algo fundamental. La sostenibilidad no es una moda, es un requisito para competir y para poder sobrevivir. En el ámbito ambiental, México genera alrededor de 748 millones de toneladas de CO2, equivalente por año, y más del 30% de estas emisiones provienen del sector energético. Por ello, cuando una empresa fija metas como la neutralidad de carbono para 2050 o la reducción del 20% en su intensidad energética, no solo está reduciendo costos, está contribuyendo directamente al cumplimiento de nuestras metas climáticas nacionales. En el ámbito social, recordemos que México tiene una fuerza laboral de casi 60 millones de personas
y aún así convivimos con brechas significativas. Solo el 37% de los puestos directivos están ocupados por mujeres y más del 55% de los trabajadores carecen de esquemas robustos de protección social. Aquí es donde los criterios ESG se vuelven transformadores. Diversidad, inclusión, trabajo decente y respeto a los derechos humanos son requisitos indispensables para poder avanzar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 8. En materia de gobernanza, estudios recientes señalan que las empresas con justas directivas diversas y procesos de auditoría externa tienen hasta 20% menos riesgos operativos y 15% más rentabilidad a largo plazo. La transparencia no es solo una obligación ética, es una estrategia empresarial comprobada. También sabemos que para que estos avances sean generalizados y no solo casos aislados, necesitamos condiciones muy claras. Hoy, el 60% de las pymes mexicanas reconoce desconocer los estándares ESG o carecer de herramientas para reportarlos. Y eso nos obliga a trabajar en marcos normativos comunes que homologuen criterios y simplifiquen reportes, incentivos fiscales y financieros que orienten recursos hacia proyectos con impacto social y ambiente verificable. Capacitación, porque ningún estándar será útil si no se comprende su alcance. Y necesitamos igual alianzas multisectoriales. México puede y debe ser un país que crezca cuidando a su gente y a sus ecosistemas. Y a la integración de criterios ESG con la Agenda 2030 es una ruta estratégica que fortalece la resiliencia de nuestras comunidades, la competitividad de nuestras empresas y la confianza en la ciudadanía. Por eso este conversatorio es tan valioso. Cada experiencia, cada dato, cada propuesta que aquí se comparta se convierte en un insumo para poder construir políticas públicas más sólidas, más modelos empresariales, más responsables y una sociedad mucho más informada. Sigamos avanzando con amor y compromiso, con certeza de que el desarrollo sostenible no sea solo un discurso, es una necesidad urgente, respaldada por la evidencia, por datos y sobre todo por la voluntad de quienes hoy estamos aquí. Así que sean todos bienvenidos y muchas gracias. Que esto no solo se quede en un foro, sino que lo convirtamos en acción. Gracias. Muchísimas gracias, diputada presidenta. A continuación, cedo el uso de la voz al maestro Miguel Moreno Hernández, quien a partir de este momento fungirá como moderador de este conversatorio. Por favor, si es usted tan gentil, maestro Moreno. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la diputada Chedraui, que siempre ha tenido la apertura con el sector privado, también con el social y por supuesto con interlocutores de primer nivel en el sector público, y que esto nos ha permitido ir enriqueciendo distintas posturas, dado que en la mesa estamos representantes de micro, pequeñas, medianas, grandes y empresas transnacionales, y que con ese propósito nos enfocamos en definir una postura que enriquezca el camino de México hacia el cambio climático. Y sobre todo por la apertura para realizar este foro, en donde también es muy importante conocer, por supuesto, la óptica del gobierno federal a través de Andrea, y también de la parte de los gobiernos estatales con nuestra representación del Estado de México, porque de esa manera y justo en la parte estatal es donde principalmente radica el cumplimiento ambiental de las empresas, ¿no? En el caso de la materia hídrica y también por supuesto en la materia de la generación de residuos y la demanda de energía, muchas veces ahí es donde se enfrentan otro tipo de retos que van mucho más apegados al marco jurídico de las empresas. Y por otro lado, por supuesto, también agradecer a Ariadna, a Gustavo, que representan también la parte del eje social y de cómo convivimos y cómo cumplimos las empresas con las nuevas metas en materia de derechos humanos, y por supuesto también desde el propio cumplimiento que exige la gobernanza en esta parte del ASG o el ESG, en donde también Gustavo y Semda han sido ejemplo de cómo llevar el cumplimiento ambiental de manera efectiva en nuestro país. Entonces, en ese sentido, para iniciar propiamente con este foro, me voy a permitir ir alternando las opiniones de cada uno de ustedes para ir enriqueciendo la propia conversación.
el factor de inicio es el mismo. Puntualmente nos referimos justamente aprovechando la reciente COP30 en Belén, Brasil, en donde se establecieron nuevas metas que el país tiene que alcanzar, y por supuesto Andrea, que justamente desde Semarnat nos ayudó a crear como país la NDC 3.0, y que desde ahí tendremos que estar también en apego a la construcción del nuevo arreglo que México tiene que construir en materia medioambiental. Entonces voy a dar inicio en primer lugar, sobre todo en la parte de qué nos pueden compartir, en este caso desde el sector privado, con José Ramón de Céspedes, de qué consideras que es lo que el sector privado en México tiene que ir trabajando con miras a estas nuevas metas, que no solo son ambientales, si bien aquí estamos hablando de cambio climático, también en buena medida son sociales, son de cumplimiento normativo y por supuesto también ambiental per se. Entonces, en primer lugar voy a leer la reseña de José Ramón, que creo que muchos de aquí lo conocemos, pero bueno, José Ramón Ardavín Ituarte es ingeniero químico por la UNAM, con maestría en conservación de energía y medio ambiente por la Universidad de Cranfield, Reino Unido, y un diplomado en alta dirección por el IPADE. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sostenible, Céspedes, adscrito al Consejo Coordinador Empresarial, CCE. Asimismo, en su trayectoria pública ha sido subdirector general de agua potable, drenaje y saneamiento en la Conagua, subdirector de fomento y normatividad ambiental en Semarnat, así como subprocurador de inspección ambiental en Profepa de 2003 a 2005, así como asesor técnico y de relaciones institucionales en Cemex México del 98 a 2003. Adelante, José Ramón, gracias. Bueno, pues muchas gracias, diputada, muchas gracias por la invitación a este foro, también a Coparmex. Me da mucho gusto saludarles. La verdad es que este tema de cambio climático ha sido un asunto muy importante que el sector privado ha trabajado desde hace ya bastantes años. Nosotros en el Céspedes y a través del Consejo Coordinador Empresarial hemos tenido la oportunidad de acompañar al gobierno de México en muchas COPs, yo diría a lo mejor más de 15 o 20 COPs, y bueno, hemos dado seguimiento a la negociación internacional en estos temas. Ahora quisiera abrir la conversación diciendo, a veces a las empresas se nos pide hay una serie de expectativas sobre las empresas de tipo social, que son importantes, pero yo quisiera aquí destacar que el principal aporte de las empresas a la sociedad son productos y servicios al mejor precio, ¿sí?, disponibles al consumidor y que resuelvan necesidades. Eso es lo que las empresas hacemos. O sea, hay veces en que se dice, bueno, ¿y las empresas qué más van a hacer? Bueno, pues lo primero es eso, o sea, y la generación de empleos de calidad. Y ahora mismo que estamos viviendo una competencia muy intensa en el ámbito internacional, lógicamente de lo que se trata es de poder, y también apegados al Plan México, poder producir más en México, sustituyendo importaciones. Y esto significa, por un lado, una enorme inversión de dinero y también una capacidad de operación importante. México ha destacado en varios rubros y tenemos empresas muy importantes de diferentes giros, en los cuales México tiene un papel destacado y compite a nivel global. Pero lógicamente para que podamos construir un desarrollo realmente sostenible necesitamos un esfuerzo coordinado tanto del gobierno como de la sociedad y de las empresas. Es decir, tiene que ser un asunto donde estemos de acuerdo, donde trabajemos juntos, porque el ambiente, digamos, las condiciones en las cuales las empresas operan, pues son fundamentales. Las condiciones de seguridad, tanto seguridad física como seguridad jurídica, la regulación, los insumos, el tema de la energía, en este caso para el tema del cambio climático, es la mitad del asunto, la mitad del reto, ¿no? Tanto la energía eléctrica como los combustibles. Y lógicamente, dependiendo de la regulación y qué tanto podamos las empresas aportar en esta operación de país, digamos así, pues yo creo que podremos aportar más o menos, dependiendo también a qué acceso tengamos a la tecnología, qué acceso tengamos al capital, etcétera, ¿no? Lo que yo quisiera decir, bueno, es que nosotros hemos estado de manera muy cercana con la Semarnat trabajando en varios temas. El de cambio climático es uno de los más importantes. Como ustedes saben, hace ya poco más de 7 años
se acordó que hubiera un sistema de comercio de emisiones que es obligatorio para las grandes empresas, básicamente del sector eléctrico, el sector petróleo y gas, el sector del cemento, del acero, de la minería, el sector químico, que son empresas, digamos, grandes, ¿no? A nivel global es lo mismo, y en este caso, en el caso de México, arriba de 100,000 toneladas por cada instalación son las que están sujetas a este sistema de comercio de emisiones. Y hemos estado platicando con la Semarnat muy a fondo, y tenemos un comité consultivo del sistema de comercio de emisiones para justamente buscar cómo podemos lograr una reducción de emisiones que pueda ser de todas formas competitiva o que pueda ser costo efectiva, que no nos saque de competencia con respecto a nuestros competidores de China, de India, de Brasil, etcétera, y que nos permita seguir produciendo bienes y servicios en México con la menor huella de carbono posible. Y sí, hay algunas empresas, algunos giros industriales, y Andrea lo conoce bien porque hemos estado platicando, como es el caso del acero, que tiene una de las huellas de carbono más bajas del mundo. Entonces, cada tonelada de acero que se produce en México tiene una huella de carbono de la mitad de lo que se produce en China, por decir algo. En el caso del cemento es algo similar, en el caso de la industria química también, pero el caso del acero es muy particular y no obstante, hoy en día estamos importando más de la mitad del acero, digamos, al país, con lo cual estamos importando emisiones. Entonces, lógicamente es una situación compleja, ¿no? Que requiere tanto abordar los temas ambientales como los temas comerciales y de regulación y de insumos. Aquí el insumo de la energía es el más importante de todos, porque dependiendo que podamos tener acceso a energía limpia y a buen costo, pues eso hace toda la diferencia en materia, digamos, de competitividad en la parte energética. Y hay otros temas, algunos de ellos sé que son controversiales, como es el caso de la minería, pero digamos, México es un país que tiene minerales, y si México no aprovecha sus minerales para la transición energética y para la producción, pues hay que importarlos de algún lado. Y si los importamos de algún lado, vamos a contaminar más, porque tenemos que traerlos de algún lugar lejano, en barco, ¿no? De todas formas, se va a explotar una mina en algún lugar. Hay formas de explotar las minas de manera sostenible. En México hemos trabajado también en eso. Y yo creo que se trata de buscar cómo podemos las empresas seguir trabajando, ser competitivos, insisto, porque tenemos un mundo global en el cual tenemos que ser competitivos y lograr aportar los bienes y servicios a la sociedad con la menor huella ambiental y con el mayor beneficio social posible. Esa es nuestra convicción, estamos comprometidos con eso, hace ya muchos años que estamos en este tema. En el caso del Céspedes, pues tiene más de 30 años trabajando en esta materia, y bueno, pues estamos a la orden para poder seguir continuando, insisto, aportando bienes y servicios de calidad que resuelvan necesidades con la menor huella ambiental posible y el mejor beneficio social que podamos, con tecnología, con inversión, y pues estamos a la orden para poder también escuchar críticas y aportaciones que nos permitan mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón. Ahora, para tener un enfoque complementario a la parte del sector privado, me gustaría cederle la palabra a Ariadna Ortega, para lo que voy a leer brevemente su semblanza. Ariadna Ortega es licenciada en Derecho por la UNAM y cuenta con un Legum Magister por la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina, y un diplomado en Evaluación de Impacto Social y Consulta Indígena por la Flaxo. Se ha especializado en derechos de pueblos y comunidades indígenas, habiéndose desempeñado como subdirectora de Diseño y Operación de la Consulta en la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. Desde 2017 dirige Cuimari, Centro de Ciencias Jurídicas y Sociales, un espacio dedicado a la investigación, el análisis y difusión de los derechos humanos, especialmente los colectivos, así como la formulación de propuestas teóricas y metodológicas orientadas a fortalecer la garantía de los derechos y el respeto a la diversidad cultural. Una de sus líneas de investigación precisamente es empresas y derechos humanos de las comunidades. Me gustaría retomar un poco dentro de la intervención de José Ramón, que justamente habla precisamente de que la dinámica ambiental y las problemáticas ambientales son globales. Si bien las atajamos desde cada uno de los países y a nivel local, como bien comentaba él, el impacto que no generas en un espacio lo vas a generar en otro para entonces detonar los bienes y servicios que necesitamos. Desde esta óptica global y ahora pasándonos hacia la esfera justamente de los derechos humanos y las obligaciones que tenemos que encaminarnos como país, ¿cuáles crees tú que son las acciones que tenemos que empezar a implementar, sí desde las empresas, pero por supuesto también como sociedad? Muchas gracias. Bueno, también muchas gracias por recibirnos en este espacio, muy agradecida, ¿no? Y también gracias a los que están en estas sillas. Bueno, yo quisiera
centrarme por el tiempo, ¿no? Y porque también estoy interesada en escuchar otras voces, en solo una sola cuestión, ¿no? Digo, podríamos hablar de muchísimas, pero yo pondría sobre la mesa el tema de la participación significativa, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que ese es un elemento que debería de estar de forma transversal, pensándolo efectivamente desde el sector privado, desde políticas, ¿no? Que digamos que es como el primer paso para la ejecución, ¿no? De acciones en campo, procesos y las acciones ya por sí mismas. Es decir, creo que cualquiera que sea el sector empresarial, sí tendría que contemplar una participación significativa, no únicamente de comunidades, por supuesto que sí, pero también de actores internos dentro de las empresas, ¿no? Es decir, trabajadores, personas que están contribuyendo también del lado de las empresas. Entonces, bueno, en el marco justo de esta última COP, creo que en derechos comunitarios colectivos, sigue estando en el centro del debate el tema de los territorios y del consentimiento. Entonces, creo que tendríamos entonces no dejar, digamos, de lado el tema justo de esa participación, pero no solo de escuchar, sino de involucrar de forma significativa a las comunidades y a otros actores, ¿no? Y bueno, además de que recordemos que la consulta, el consentimiento, el derecho al territorio, el patrimonio biocultural, ¿no? De las comunidades, el tema de lugares sagrados, etcétera, etcétera, ya son derechos constitucionales y convencionales a su vez. Entonces, yo lo que vengo a proponer básicamente es que durante todo el proceso, ¿no? Dentro de la planeación hasta la ejecución de acciones puntuales, siempre se tenga en el radar desde el inicio el tema de la participación significativa. Y bueno, no quisiera dejar de mencionar la opinión consultiva de la Corte Interamericana, la 3225, que tiene que ver con el tema de la emergencia climática. Este tribunal regional interamericano, que no es poca cosa, por supuesto, ha reconocido este derecho que tienen los pueblos y las comunidades acerca de los conocimientos, ¿no? Tradicionales, es decir, ya a nivel interamericano, ¿no? A nivel regional, ¿no? Ya no solamente como derecho constitucional y convencional, sino como un recordatorio que tenemos que tener para la ejecución de estas metas o el alcance de estas metas, es que se debe de tener en el radar ya, y desde siempre, pero lo que quiero hacer alusiones es este reconocimiento interamericano de los saberes comunitarios, de los saberes indígenas, de los saberes y conocimientos, ¿no? De los pueblos y comunidades, y hace un énfasis la Corte Interamericana, la importancia de estos conocimientos gestados desde las mujeres también, o sea, además de los conocimientos locales, de las comunidades y tal, las contribuciones que pueden hacer las mujeres dentro de las comunidades. Entonces, me parece que no debemos de soltar el tema de la participación con significado, ¿no? Yo lo dejaría hasta ahí para escuchar a los demás. Muchas gracias, Ariadna. Justamente después de escuchar la óptica del sector privado, ahora la óptica de la parte de derechos humanos, me gustaría pasar justamente con Andrea para también retomar un poquito este tema de la construcción del NDC actual y también la experiencia de la autoridad federal de Semarnat durante la última COP. Antes de la intervención me permitiré leer la semblanza de Andrea. Andrea Hurtado Epstein es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Política Ambiental por la Universidad de Cambridge, Reino Unido, con especialidad en Derecho Internacional Ambiental. Desde 2013 ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, como asesora en la Dirección General de la Agenda 2030 de la Oficina de Presidencia para la implementación integrada de la Contribución Nacional Determinada de México ante el Acuerdo de París y los ODS. Entre 2019 y 20 fue directora general adjunta para el Desarrollo Sostenible en la Secretaría de Relaciones Exteriores, coordinando la postura de México en las agendas multilaterales ambientales, incluyendo las negociaciones bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y de 2021 a octubre de 2024 fue coordinadora del Programa de Cambio Climático para América Latina de la Organización Internacional Healthcare Without Harm,
y desde noviembre de 2024 se incorporó a la Semarnat como coordinadora del proceso de actualización de la NDC de México y desde abril del presente año se desempeña como directora general de políticas públicas para la acción climática en esa secretaría. Adelante, Andrea, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la diputada tuvo que retirarse por el tema de economía circular, que también pues es una de las grandes prioridades de la Secretaría, así que le agradezco en su ausencia para todas y todos, y muchas gracias también a la Coparmex por el espacio. Empezaré por la COP30, si me lo permiten, una COP particularmente compleja. Cada vez las negociaciones se vuelven más complejas, pero esta COP realmente tuvo de todo. Seguramente quienes lo estuvieron siguiendo están en conocimiento de todas las cosas que pasaron y las que no pasaron también. Era un contexto político de particular preocupación quizá, considerando que a pesar de ser una COP tan importante, por ser una COP latinoamericana, una COP en Brasil, que es donde nace la Agenda de Cambio Climático en la Cumbre de Río en el 92, la 30ª edición y el 10º aniversario del Acuerdo de París, sucede en la coyuntura en la que Estados Unidos sale del Acuerdo de París, donde el financiamiento climático y especialmente a partir de lo acordado en la COP anterior, la COP29, la nueva meta colectiva y cuantificada de financiamiento climático, que para muchos países fue, pues se quedó muy corta de las necesidades que tenemos, y en un contexto donde por distintas razones geopolíticas también otros grandes donantes, particularmente en Europa, están pues cambiando, redirigiendo mucho del financiamiento que anteriormente daban hacia pues hacia otros tipos de gasto, incluido el gasto militar, ¿no? Y eso pues nos pone ante una situación realmente complicada de llegar a acuerdos en un proceso, el de la Convención Marco, donde todas las decisiones se toman por consenso. Esto, quienes han asistido a una COP, no me dejarán mentir, hace realmente complicado llegar a acuerdos, sobre todo cuando hay posturas tan diferentes en el marco del principio que hace un momento en el evento anterior mencionaba la secretaria Bárcena, de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos los países somos responsables, todos los países tenemos que hacer algo respecto del cambio climático, pero ni todos somos igualmente vulnerables, ni todos fuimos igualmente responsables históricamente de la acumulación en la atmósfera de los gases de efecto invernadero. Entonces, esta tensión entre la geografía de los impactos y la geografía de las emisiones es histórica en la Convención, es realmente, yo creo, el centro de las discusiones, de todas las discusiones, pero ahora sí ha llegado pues realmente a un punto de inflexión, a mi parecer. En el centro del debate, claro, hubieron muchos puntos y muchos temas importantes a tratar, pero en el centro del debate de esta COP estuvo, primero que nada, la cuestión de triplicar el financiamiento para la adaptación. Aquí hay pues un llamado y una reivindicación también, me atrevería a decir, histórica de los países en vías de desarrollo, donde pues desde hace décadas empiezan a sentir ya los impactos del cambio climático, pero no fue hasta que empezaron a verse grandes impactos, eventos climáticos extremos también en el norte global, que empieza a haber un enfoque mucho más serio sobre la adaptación y donde nos damos cuenta que si ya ahorita con el calentamiento global que estamos viendo y tenemos registrado, hay impactos en prácticamente todas las geografías del mundo, en un mundo al que nos estamos dirigiendo hoy día, de un calentamiento global de más de 3 grados centígrados promedio por encima de niveles preindustriales, no hay sistema humano o natural que se salve, ¿no? Que quede intacto. Entonces, pues el llamado de los países en vías de desarrollo ante, insisto, esta cada vez más limitada fuentes de financiamiento climático, que además está muy cargado hacia la mitigación, es decir, lo poco que hay en su inmensa mayoría se dirige hacia esfuerzos para reducir los gases de efecto invernadero, más no para lo que todavía estamos considerando como un costo hundido, y esto me parece relevante justo en el contexto de este tema de hoy de metas ESG, ¿no? Que no entendemos a la adaptación todavía como una necesidad absoluta para todos los sistemas naturales y humanos, incluyendo, por supuesto, los sistemas productivos, ¿no? Nuestras cadenas de suministro, todas dependen de un equilibrio ecológico que está en franco amenazado, está completamente amenazado, ¿no?
En este contexto, pues una gran división global por esta meta de triplicar la adaptación, el financiamiento para la adaptación, que afortunadamente se logró poner en el texto, pero otros grandes temas que estuvieron muy en el centro de la discusión, las NDCs, y ahora quiero hablar también de la de México en un momento, pero pues la brecha de ambición que sigue estando ahí, ¿no? El último informe del Secretariado de la Convención Marco que pues se hizo hacia principios de octubre, todavía con solo 64 NDCs que fueron presentadas hacia finales de septiembre de este año, hablaba de una brecha significativa, ¿no? Ya tenemos, después de esta COP, 122 NDCs publicadas. Estamos pendientes de ver la actualización de ese informe, pero estamos seguras que todavía, incluso si se cumplieran al 100% todos los compromisos de todos los países, no estamos en una trayectoria que nos permita alcanzar, o más bien limitar, el aumento de la temperatura promedio global a 1.5 grados centígrados. En México ya superamos 1.5 grados centígrados, insisto, es un promedio global, y pues tenemos total claridad de la ciencia por medio del IPCC y particularmente del informe de 2018 sobre calentamiento global de 1.5 grados. ¿Qué significa, no? ¿Qué diferencia hace ese 0.5 grados con respecto a lo que está en el Acuerdo de París, que plantea una meta de 2 grados? Pues es un tema de supervivencia para muchos países, incluyendo a los pequeños estados insulares. Y aún así, en este contexto, insisto, 30ª COP, 10º aniversario del Acuerdo de París, no fue posible adoptar 2 hojas de ruta que la presidencia brasileña estaba impulsando de manera muy fuerte, una respecto a la transición para dejar atrás a los combustibles fósiles, ninguna mención siquiera al sector energético, ya no hablemos de combustibles fósiles, y no fue posible tampoco adoptar una hoja de ruta para acabar con la deforestación. En la COP, que fue en la Amazonía y era la COP de los bosques, ¿no? Entonces eso ya nos habla de una problemática política mucho más profunda y quizá de un límite al que ha llegado este proceso, ¿no? Que no quiere decir que deja de ser valioso, por más limitado y perfectible que sea, es el único que tenemos. El tema del consenso es un arma de doble filo, pero al final de cuentas pues es donde el voto de cualquier país cuenta igual y donde un país dice no, no se adopta. Entonces, yo le sigo viendo valor al proceso, pero sí creo que conforme vayamos avanzando y sobre todo empiezan a entrar otras temáticas de la dinámica global y geopolítica a este proceso multilateral, algunos de los que, por ejemplo, ahora mencionabas, José Ramón, otro gran tema de esta COP fue el tema de medidas unilaterales de comercio, ¿no? Y muy particularmente señalando muchos países al CBAM europeo, ¿no? al mecanismo de ajuste en frontera sobre temas de carbono en la Unión Europea y también los requisitos para la importación de productos que tienen que certificar que son libres de deforestación y que han puesto al mundo en desarrollo, sobre todo a los que exportan productos de esta naturaleza hacia la Unión Europea, pues en una situación compleja, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega la soberanía nacional, en este caso regional, para imponer este tipo de medidas en función de un compromiso climático cuando otros tipos de marcos multilaterales se ven afectados? Me parece que, y para cerrar este punto, vamos a ir viendo cada vez más a las famosas coalitions of the willing, ¿no? Coaliciones de voluntades, donde países que sí quieren trabajar los temas y también donde cada vez actores que no son países, sino actores del sector privado, pero también de la sociedad civil y otros, realmente empiecen a tomar la batuta de la acción climática en el terreno, porque el proceso de la convención pues se ha quedado atorado en las negociaciones interminables y no ha logrado dar el salto a la implementación del todo, ¿no? Ese trabajo nos toca a nosotras y en ese contexto el haber presentado como México nuestra tercera contribución determinada a nivel nacional, pues creo que es habla mucho de la visión que tiene esta administración, una administración donde pues sí creo que se nota el liderazgo de una presidenta científica que es experta en el tema y una secretaria de Medio Ambiente también experta en el tema. No me parece ni poco relevante ni coincidente que sean mujeres y que por eso se vea también ahí la mano, sobre todo en lo que decías ahora, Ariadna. Fue un proceso participativo, me atrevería a decir, sin precedentes. Arrancamos con diálogos sectoriales a nivel de la Administración Pública Federal desde marzo, convocamos a más de 50 dependencias en más de 30 encuentros
formales, reuniones bilaterales incontables, ¿no? Para llegar a un acuerdo, para que todos los sectores realmente abrazaran las metas de la nueva NDC, la sintieran propia y no como una imposición del sector ambiental. Pero también tuvimos 18 talleres participativos con diversos actores. Tuvimos también innumerables reuniones y pláticas con el sector privado, incluyendo las que mencionaba José Ramón, del COCOSE, el Comité Consultivo del Sistema de Comercio de Emisiones, que ya pues tenemos la aprobación de la regulación para su primera fase operativa, esperamos que inicie el próximo año y eso fue clave también para la formulación de la NDC. Veo a algunas caras en la audiencia que fueron parte fundamental de este proceso. No puedo mencionarles a todos porque son realmente muchos actores, o sea, muchas personas contribuyeron a esta NDC, pero por ejemplo, aquí que está Andrés Ávila, con Polea estamos trabajando en una reforma a la Ley General de Cambio Climático que pueda reflejar toda esta nueva ambición de la NDC y en algunas metas que son de largo plazo, blindarla con miras a cambios de administración, porque es una visión de largo plazo y eso tiene que quedar en ley. Ahí veo también a Andrea Lara, con WWF México y con la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, hicimos toda una serie de talleres para involucrar a los gobiernos subnacionales en la formulación de la NDC, porque muchas de las atribuciones clave para que se cumplan están en manos de los gobiernos subnacionales. Y pues me atrevería a decir que sí fue significativa. Claro, con las limitaciones de tiempo y de recursos nos hubiera gustado todavía hacer más, pero con el tiempo que tuvimos, bueno, también tuvimos 2 encuestas en línea. Una de ellas me parece bastante innovadora porque la hicimos junto con UNICEF y estaba dirigida específicamente a infancias y juventudes. La juventud mexicana participó de manera muy activa, realmente es de las cosas que yo me llevo con mayor satisfacción, es ver una participación además muy preparada, muy profesional de la juventud mexicana que se está involucrando como nunca antes y creo que por eso hemos tenido un resultado tan positivo. Para ir cerrando la intervención y escucharles a todas, sí creo que vale la pena recordarnos la estructura de esta NDC y bueno, invitarles a que la consulten y la conozcan, porque es el instrumento rector de la política climática de aquí a los próximos, por lo menos de aquí a la próxima década. Y la NDC tiene 5 componentes. Originalmente nuestras NDCs 1 y 2 tenían mitigación y adaptación. En mitigación, pues hemos presentado nuestras nuevas metas de mitigación para 2035. Por primera vez se presentan en términos absolutos. Esto es importante porque las metas relativas, si bien la mayoría de los países las tuvieron en un inicio, tiene un sentido cuando hay poca certidumbre sobre el futuro, plantear un escenario proyectado y desde ahí decir cuánto vas a reducir, pero una meta absoluta te da mucho más trazabilidad, es mucho más fácil la rendición de cuentas cuando pones una meta absoluta porque se traduce fácilmente en un presupuesto de carbono que después se puede traducir en presupuestos de carbono sectoriales, ¿no? Y ese es un gran avance de esta NDC, también que esas metas de mitigación están planteadas donde intersecta el 2035 con la trayectoria hacia cero emisiones netas. Es decir, está en función del compromiso de largo plazo que ha adoptado el país desde la COP29 de alcanzar la neutralidad de carbono hacia mediados de este siglo y por primera vez tiene no nada más a los 8 sectores, sino medidas y líneas de acción para cada sector, donde pues hubo también, insisto, una colaboración muy intensa con los distintos actores, por ejemplo, con el sector industrial. José Ramón no me dejará mentir, hasta 24 horas antes, 48 horas antes de la aprobación de la NDC, seguíamos revisando línea por línea para que verdaderamente nos sintamos que este es un esfuerzo colectivo y que así lo vamos a implementar. En adaptación a los 5 ejes que ya traíamos desde la NDC anterior, le agregamos uno nuevo sobre el vínculo entre seguridad y cambio climático, reconociendo los impactos que tiene el cambio climático sobre diversos conflictos socioambientales que debemos atender de manera oportuna para que no escalen. Y hemos incorporado 3 componentes nuevos, uno en materia de pérdidas y daños, que precisamente busca reconocer que hay, a pesar de nuestros mejores esfuerzos en mitigación y adaptación, impactos que ya no podremos evitar, desafortunadamente, y para los cuales tenemos que estar preparadas, de tal manera que se minimicen esos daños y se pueda distribuir el riesgo entre las diversos actores de la sociedad para que no sean los más vulnerables quienes, como siempre, acaben absorbiendo el costo del cambio climático que no fueron responsables de generar, ¿no? Y donde entran agendas como, por ejemplo, el de la movilidad humana vinculada a los impactos del cambio climático. También tenemos un nuevo componente en materia de medios de implementación y entorno habilitador.
Aquí hay mucho que hacer con las cámaras, con el legislativo, porque en términos de medios de implementación ya sabemos, es financiamiento, es transferencia de tecnología, es creación de capacidades, pero en entorno habilitador también entra acabar con las barreras de todo tipo, pero incluidas las normativas, que no nos permiten implementar cabalmente la NDC. Y estamos haciendo un estudio muy detallado de toda la normatividad que tiene que ser reformada para que la NDC pueda ser implementada, ¿no? Entonces ahí vamos a traer una agenda importante en los próximos años para que el marco regulatorio facilite y no obstaculice la acción climática. Y por último, un componente nuevo en temas transversales, donde hemos incorporado la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, la equidad intergeneracional como un enfoque central, pero además con medidas muy concretas para que no se quede en narrativa, sino que sea una verdadera orientación de cómo implementar la NDC, líneas de acción específicas para algunas poblaciones prioritarias, incluidos pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, mujeres en toda su diversidad, infancias, juventudes, personas adultas mayores, personas de la comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, y otros que necesitan una acción deliberadamente pensada para ellas y ellos. Y quiero destacar de este punto porque estamos en una sesión con Coparmex y porque finalmente desde las asociaciones patronales hay mucho que trabajar en este tema, transición justa. Lo que conocemos como transición justa y que es una agenda que nació originalmente en Estados Unidos de los sindicatos de trabajadores asociados a industrias extractivas en transición. Hoy día es una agenda mucho más amplia, evolucionada, que reconoce que la transición justa, más bien que la transición debe ser justa en todos los sentidos. No es exclusiva de mitigación, no es exclusiva del sector energético, sino que absolutamente toda la transición, porque es un cambio realmente civilizatorio el que tenemos que hacer para enfrentar el cambio climático, suceda con una visión de justicia, y lo decía la secretaria hace un momento, para esta Semarnat, para esta administración, no puede haber justicia ambiental sin justicia social, y por ello, pues ahí hemos adoptado una serie de compromisos que quisiéramos llevar adelante de la mano con la Coparmex. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Para continuar con este enfoque múltiple, me gustaría cederle la palabra a Gustavo Alanis de SEMDA, sobre todo también desde la tarea de llevar a cabo el cumplimiento y más alineado al eje justamente de la gobernanza dentro del ASG. Y previo a pasarle la palabra, voy a leer su semblanza de manera rápida. Gustavo Alanis Ortega, es abogado por la Universidad Iberoamericana, donde imparte también la materia de Derecho Ambiental. Tiene maestría en Derecho Internacional por el Washington College of Law de American University en Washington. Y desde 1993 es fundador y director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, que se ha enfocado justamente en perseguir el cumplimiento ambiental en México, no solo desde las empresas, sino desde todos los actores. Adelante, Gustavo, por favor. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, a Coparmex, por la invitación, gracias a la Cámara de Diputados y un gusto estar aquí con este distinguido panel. Lo primero que quisiera decir es que ojalá y entrar a cumplir los criterios ESG no se haga por una moda, ¿no? Porque muchos lo hacen porque los otros lo están haciendo, pero no porque estén convencidos, ¿no? No porque tengan la voluntad y el deseo de realmente implementar este tipo de acciones ambientales, sociales y de gobernabilidad. Lo segundo es que lo que se tiene que evitar a toda costa es el greenwashing, ¿no? Hablando del tema ambiental. Y lo que quiero decir con eso es que no hay que querer aparentar algo que no lo es, ¿no? A veces hemos visto anuncios allá afuera que nos venden un motor ecológico, ¿no? Que uno quiere ir al cine y hay un cine ecológico, ¿no? Esas son narrativas que no corresponden a la realidad, ¿no? Entonces tenemos que ser serios, ¿no? Una cosa que nos tenemos que preguntar a nivel de todos los sectores, particularmente la iniciativa privada, es si realmente tienen la ética robusta, ¿no? Suficientemente robusta para reducir impactos ambientales y sociales. O sea, si realmente lo van a hacer porque
porque están convencidos y porque están comprometidos y porque tienen el deseo de hacerlo, ¿no? O sea, realmente existe la voluntad de los inversionistas, de los que tienen el capital, de los desarrolladores, por ejemplo, para hacer las inversiones que se requieren, porque esto implica invertir, ¿no? No solo es decir voy a hacer, sino cuánto le vas a meter para realmente poder implementar, ¿no? Y además preguntarse si realmente están dispuestos a hacer esto todos los días, ¿no? Porque no es una cuestión de decirlo y de anunciarlo, es una cuestión de ir en el día a día, en la práctica con todo esto, ¿no? Y no solo también decirlo, sino también implementarlo de manera efectiva, ¿no? Y en el tiempo. Entonces, hay cuestiones ahí que no están fáciles, que no están sencillas, pero que me parece que hay que tener, como decía yo, el suficiente compromiso para poder llevarlo a cabo. Y en ese sentido, reiterar algunas de las cosas que se han mencionado aquí. Por ejemplo, la primera es qué tan dispuestos están a cumplir con los ODS, ¿no? al 2030. Que hay un buen de ODS que tienen que ver con la materia ambiental, como es el tema del agua, como es el tema de la energía, solo por mencionar algunos. Segundo, ¿qué tan dispuestos están en contribuir con el 30-30-30 relacionado con el convenio de biodiversidad, ¿no? Ya lo tenemos a unos cuantos años y México, al igual que otros países, está comprometido a llegar al 30% del territorio protegido y el 30% de las aguas marinas protegidas. ¿Cómo lo vamos a lograr y cómo es que la iniciativa privada se puede adherir para cumplir con esto? Ya lo mencionaba Andrea hace un momento, la NDC 3.0. No está sencillo llegar a cumplir lo que México se ha comprometido, y una de las cosas que les hemos dicho abiertamente a los funcionarios públicos es que México tiene que tener mucha congruencia climática, ¿no? No podemos ir a Brasil a decir aquí está nuestra NDC y aquí en México le vamos a meter todo el dinero y todo el apoyo a Pemex y a la CFE para que sigan haciendo lo que hacen y en consecuencia ser contradictorios. También me parece que hay que meterse a otros temas, como mencionaba Miguel, el tema de la basura, el tema de los residuos sólidos, el tema de los residuos peligrosos. Está completamente descontrolado en el país y los residuos peligrosos están botados por todos lados, ¿no? Y también hay que decir qué tanto se está dispuesto a contribuir en la protección de la flora, de la fauna, de los ecosistemas, de las áreas protegidas, ¿no? A veces hemos visto proyectos allá afuera que justamente lo que buscan es ir en contra, ¿no?, del espíritu de un decreto y de un plan de manejo de un área natural protegida. Ahora, con toda la discusión de la ley de aguas, pues qué tan eficientes vamos a ser justamente en el uso del agua y, por ejemplo, qué tanto se están tratando las descargas de aguas residuales. En México existe una norma, que es la norma 001, pero que allá afuera pues, prácticamente nadie la cumple. ¿Qué quiere decir eso? Que las descargas salen a los cuerpos de agua sin tratamiento alguno, con las implicaciones que tiene eso en materia ambiental y también para la salud de las personas. Si lo vemos desde el punto de vista social, hay que preguntarse qué tanto, por ejemplo, se están respetando los derechos humanos de los empleados, ¿no? No necesariamente sucede en todos lados, ¿no? ¿Qué tanto estamos respetando a las comunidades que están alrededor de nosotros, ¿no? ¿Qué tanto estamos trabajando, sobre todo con aquellas comunidades que son altamente vulnerables y que están a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué tanto tenemos políticas efectivas de apoyo a los colaboradores y a sus familias? Y también hay que decir, y alguien lo mencionaba hace un momento, qué tanto estamos promoviendo la igualdad entre los hombres y las mujeres, ¿no? ¿Qué tanto hay igualdad en los sueldos, por ejemplo, ¿no? Que tradicionalmente, aunque tengan los mismos sueldos, por una razón que yo no entiendo, los hombres llegan a ganar más dinero que las mujeres. Eso es completamente inaceptable. Si lo vemos desde el punto de vista de la gobernabilidad, habría que entrarle fuertemente al tema de la legalidad y al tema del Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué tanto se está cumpliendo con el marco legal que me es aplicable a mí, en mi empresa, en mi negocio, en lo que yo hago, ¿no? ¿Qué tanto tenemos todos los permisos, las licencias, las concesiones y las autorizaciones que debemos de tener para operar acertadamente, ¿no?
Y finalmente terminaría diciendo 3 o 4 razones por las cuales conviene cumplir con los criterios ambientales, sociales y de gobernabilidad. La primera es que definitivamente está demostrado que esto ayuda mucho a mejorar el desempeño de las empresas, en primer lugar. En segundo, es que te da certeza jurídica, porque estás dentro del marco de la ley, ¿no? Estás dentro de la legalidad y el Estado de Derecho que debe de operar en el país, ¿no? También, por supuesto, una ventaja es que contribuyes a mejorar el entorno dentro del cual te encuentras. Y finalmente decir que esto ayuda mucho porque al sector privado y a las empresas le evitas riesgos, una multiplicidad de riesgos. Voy a dar 2 o 3 ejemplos. El primero es que si te portas ambientalmente, socialmente y tienes gobernabilidad adecuada, eso te da acceso al crédito. Los bancos allá afuera ya están pidiendo, por ejemplo, el cumplimiento de criterios ambientales. Y entonces ellos tienen un checklist y te dicen, ¿no? Cumples con el ordenamiento ecológico, te sometiste al procedimiento de impacto ambiental, respetas las áreas protegidas, cuestiones de esa naturaleza. Entonces, si no estás bien y necesitas crédito, no te lo van a dar. Segundo lugar, tu reputación, tu credibilidad, tu imagen se pone en entredicho si no haces las cosas ambientalmente bien. Entonces, para evitar ese tipo de daños y de afectaciones, pues conviene portarse, repito, social, ambiental y desde el punto de la gobernabilidad, portarse bien. Y finalmente decir que al final del día lo que más se requiere es que exista mucha voluntad, ¿no? Mucho compromiso, no solo de entrarle, sino además de poderlo cumplir, de poder implementarlo de manera adecuada y de manera eficiente. Y me parece que aunque el marco puede ser mejor, aunque las circunstancias pueden ser perfectibles, me parece que existen ya las condiciones para poder dar pasos muy importantes en esta ruta. Así es que aquí lo dejo, Miguel, y reitero el agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Y justamente para ir cerrando con esta primera ronda y precisamente también hablando de todos los retos que comentábamos que se van hacia la esfera de las entidades federativas en el caso de México, aprovecho para presentar a Edgar Daniel Hernández César, que es licenciado en Geoinformática por la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México y también maestro en Análisis Espacial y Geoinformática, con estudios también en el extranjero, altamente especializado en temas de energía y cambio climático, y justamente en representación de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México. Él es director general del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático de esa entidad. Entonces, Edgar, si nos ayudas con tu intervención, por favor, bienvenido. Creo que sí, muchísimas gracias. Buen día a todos, agradecer la participación y el espacio que nos brindan el día de hoy para el Estado de México, con tan amable panel e integrantes, todos expertos con quienes ya hemos tenido en algún momento algún tipo de participación e interacción. Justamente retomando el tema de la COP30, que ahorita Andrea nos comparte la información, y que creo que a todos nos ha dejado más dudas que respuestas, sobre todo en cómo se llevó a cabo, un poquito golpeada todo el tema que se produjo alrededor de esta realización de esta COP, y que justamente impacta tanto obviamente al gobierno nacional como a los gobiernos subnacionales directamente. Sí hubo un retraso como tal en llegar a la meta, evidentemente, no solo para México, sino para todos los países. Esto creemos debido a que las condiciones reales de cada país pues no van acorde con las metas planteadas originalmente, ¿no? Creemos que la ambición no fue tan rápido como la realidad, ¿no? En este caso la realidad nos superó, y eso se ve reflejado pues para todos los países y evidentemente para nosotros como gobiernos subnacionales, y a su vez las municipalidades, ¿no? Que también tienen una parte importante que el día de hoy desafortunadamente no está representado en este panel, pero creemos que también en los gobiernos municipales es donde la acción climática es mucho más importante, ¿no? La acción local es fundamental para poder llevar a cabo todas estas medidas y poder llegar a la meta.
Mencionaba Andrea el tema del marco regulatorio con las nuevas NDC, ¿no? De ver cómo podemos homologar este marco regulatorio con las demás entidades federativas, un tema que ya se estuvo tocando con ANAE, que es la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales, donde los límites geográficos y geopolíticos pues cambian de un lado a otro y no permite ni siquiera llevar a cabo de manera explícita el tema del marco regulatorio, porque ya en una entidad pues ya se aplica otro tipo de normatividad a la que hay en una entidad, y eso es importante poderlo retomar y llevarlo a cabo, y que se ha estado trabajando en estas mesas de trabajo, donde también hemos tenido la oportunidad de participar en conjunto, igual con los foros de consulta para la NDC, que amablemente fuimos invitados y que hicimos ahí nuestra aportación. En el Estado de México, platicarles lo que está haciendo en el Estado de México para poder implementar llegar a esta meta. Creemos el tema de la justicia social, que bien lo comentaba Andrea, en el tema de la justicia climática, y poner en el centro de todo a nuestras comunidades, ¿no? A nuestras localidades, nuestra población, que ha sido altamente vulnerable e históricamente ha estado rezagada por todos los temas culturales, socioambientales, y que irónicamente pues son las personas que sufren más los efectos del cambio climático, ¿no? Hablábamos del tema de la transición energética, la transición justa, platicarles que nosotros en el Estado de México aún contamos con 14,000 viviendas que no tienen acceso a la energía eléctrica por algún tipo de vulnerabilidad, mayormente vulnerabilidad social, que han presentado un rezago. Tenemos pueblos originarios todavía que carecen de este tipo de infraestructuras, de este tipo de necesidad básica, porque ni siquiera es un lujo, ¿no? Es una necesidad básica, y que están en comunidades altamente rurales, altamente vulnerables, donde son personas que producen sus propios alimentos, son personas que pues no tienen la oportunidad de viajar, no tienen la oportunidad de participar en el tema del fast fashion, que se visten con los propios recursos que se generan en la comunidad, y que se están viendo altamente afectadas por los temas de contaminación que se generan fuera de esta comunidad, por las localidades, por la población que sí tiene la oportunidad de hacer otro tipo de actividades, de viajar, de consumir, etcétera. Estas poblaciones se están viendo pues desafortunadamente altamente afectadas, los cuerpos de agua cada vez se están perdiendo, la pérdida de suelo, la pérdida de biodiversidad, que ellos pues no ven y solamente asocian con algo que es meramente natural y meramente normal, ¿no? Y no es así. Entonces, lo que nos hemos planteado desde el Estado de México es trabajar en conjunto con la Federación, trabajar en conjunto con los gobiernos municipales para poner en el centro de todo a esta población que ha sido vulnerada, y tocar el tema de la justicia climática, ¿no? Proponer soluciones basadas en la naturaleza y proponer soluciones que nos ayuden a jalar parejo a toda la comunidad. Platicábamos también un tema de la participación de la sociedad, y cómo poder integrar a toda la sociedad, a todas nuestras comunidades en el tema de la lucha contra el cambio climático, que si bien ha estado por decirlo así, de moda ya durante algunos años, y que todo el mundo ahorita ha escuchado el tema del cambio climático, a lo mejor no ha profundizado tanto, pero conoce qué es el cambio climático, por lo menos lo ha escuchado alguna vez en su vida, y lo que queremos es buscar toda esta participación activa de nuestra población, de que se vean involucrados a través de foros de participación, foros de consulta, foros como este, conversatorios que nos permiten exponer los temas que estamos trabajando y conocer lo que se está haciendo desde la Federación, y que podamos sumar, ¿no? Desde nuestros gobiernos subnacionales y desde nuestros gobiernos locales. Consideramos para el Estado de México que la educación ambiental es básica, ¿no? Es un pilar fundamental que tenemos en esta administración, buscar la educación ambiental desde las infancias hasta las juventudes. Tratamos de involucrar ya en materias curriculares los temas de educación ambiental, pero no solamente esto, sino buscamos
fomentar la participación a través de actividades lúdicas en las escuelas, a través de firmas de convenios con universidades que tienen en todas las universidades y en todas las licenciaturas, todas las ingenierías, pues tienen un componente ambiental. No a lo mejor explícitamente, pero pues sí lo tienen ahí inherentemente, y lo que queremos es explotar todo este tema de educación ambiental, que los niños realmente se den cuenta de la importancia de cuidar el medio ambiente, que sepan por qué de repente está haciendo mucho frío y de repente tenemos las islas de calor que nos están pegando muy fuertes en las zonas metropolitanas, porque el Estado de México, su geografía es muy amplia, así como tenemos zonas altamente rurales, tenemos zonas urbanas muy importantes donde se generan estas islas de calor y que están teniendo afectaciones en el tema de salud, ¿no? Asimismo buscamos llevar proyectos en beneficio de la población y en beneficio del medio ambiente en esta lucha contra el cambio climático. Tenemos un tema muy interesante que estamos trabajando con el gobierno federal a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis y en conjunto con Semarnat para llevar estufas ecológicas a las comunidades rurales y a las comunidades vulnerables, que no solamente les ayuda en un tema social y en un tema económico, sino también en un tema de salud pública, ¿no? La gente se está enfermando en nuestras comunidades por el uso de combustibles fósiles, que fue un tema pues que desafortunadamente no se tocó como nos hubiera gustado que se tocara en esta COP, pero que nosotros pues tratamos de poder tropicalizarlo a cada localidad y a cada municipio de acuerdo a sus necesidades. Parte de un poquito de no haber llegado y tener éxito en los objetivos de esta COP, pues es lo que les comentaba en un principio, ¿no? Cada país tiene condiciones muy diferentes, y asimismo si vamos bajando hacia los estados, hacia los municipios, cada municipio, cada región geográfica tiene condiciones muy específicas que requieren un plan diferente, ¿no? Un plan de acción diferente para que todos podamos sumar. Entonces, en ese sentido, con los programas que hemos estado trabajando, que buscan el tema de justicia climática y justicia social, buscamos no solamente atacar el tema social, sino también los beneficios ambientales, el caso de la instalación de estufas ecológicas, el caso de instalación de sistemas fotovoltaicos autónomos, donde llegamos a comunidades que históricamente han sido marginadas y no tienen acceso a la red de energía eléctrica, pues los impulsamos a que puedan tener este tipo de nuevas tecnologías y puedan acceder a energía eléctrica de manera sustentable, y esto lo que fomenta es un mayor interés en la población, una mayor participación a través de sistemas de gobernanza local que nos permitan socializar el tema de cambio climático. Con eso finalizaría mi participación. Me gustaría poner sobre la mesa el tema que decía Andrea de la justicia social, de la justicia climática, que todas estas acciones que la nueva NDC y que todas las medidas que se implementen, pues pongamos en el centro a la población, ¿no? A la gente, que sean medidas que realmente se puedan implementar y que sean socialmente aceptadas por todos, ¿no? Tanto como por el sector privado, el sector industrial, como por la población en general, para que puedan ser llevadas a cabo, ¿no? Porque hay veces que pues traemos ideas pero no benefician a todos, ¿no? Dejamos a un lado al sector social, dejamos a un lado el sector empresarial. Entonces pondría sobre la mesa ese tema, poder buscar medidas que involucren a todos y que nos beneficien a todos. Muchas gracias, Edgar, por tu participación. Y justamente digo, en ánimo de ser eficientes con el tiempo, me gustaría retomar la conversación con cada uno de ustedes, sobre todo en algún punto que quieran destacar, como bien lo mencionaba Andrea en su intervención, y el Estado de México propiamente ha hecho lo mismo. Y aprovechando que estamos en la Cámara de Diputados, pues han venido reformas en materia ambiental muy consistentes, ¿no? De manera reciente. Justamente, como bien se comentaba, la diputada Chedraui, nuestra anfitriona, está ahorita aquí en la Comisión de Medio Ambiente, que justamente acaba de aprobar en ese primer paso legislativo la Ley General de Economía Circular. Entonces vamos transitando hacia nuevas disposiciones en lo federal, en lo local,
vendrá lo municipal. José Ramón ha sido una voz muy consistente desde hace más o menos 5 años en que justamente requerimos un marco normativo desde lo general, que luego vaya bajando hacia las entidades y posteriormente a lo que dispongan los más o menos 2.500 municipios que tenemos en el país. Entonces, en ese sentido, me gustaría que cada uno de ustedes desde el área de especialización en la que se han desenvuelto y sobre todo a partir de los acontecimientos más recientes pudieran desarrollar algún tema, sí en la óptica en la que vamos construyendo esta conversación, pero sobre todo cuál es el reto principal que ustedes consideran desde cada uno de sus sectores que debemos atajar para ir encaminados hacia el cumplimiento de estos objetivos. José Ramón, sí, volvemos a comenzar contigo, por favor. Y si gustan, al final de cada una de sus intervenciones, también nos ayudan con un comentario muy puntual que con eso nos podamos quedar como conclusión. Gracias. Sí, muchas gracias. A ver, yo quisiera hacer un comentario muy general y espero que pueda abonar a la conversación. Qué bueno que Andrea mencionó en el caso de la NDC el tema del ambiente habilitador. Vaya, el gobierno federal tiene la obligación, porque esa es su función, de generar las condiciones para el bien común general. El bien común es eso, las condiciones para que todos podamos desarrollar de manera plena, de manera armónica, cada quien de acuerdo con su vocación, en libertad, etcétera. Esa es una labor que el gobierno federal no puede delegarle a nadie, le toca al gobierno federal. Y nosotros tenemos discusiones complicadas, ¿no? Por ejemplo, en materia de impuestos ambientales, porque pues no puede ser que cada entidad tenga su impuesto. Pues, o sea, digo, si vamos a eso, pues resulta que entonces en un estado vamos a pagar una cosa y el siguiente. Llega un momento en el cual pues no va a ser atractivo producir en México. No va a ser atractivo, entonces no te van a dar los costos, no vas a poder competir con los productos que vienen de fuera. Si hacemos eso, pues matamos a la gallina de los huevos de oro, o sea, se acabaron los empleos, se acabaron las inversiones y se tiene que abordar ese problema. Entonces, ese es un asunto muy importante, digo, el gobierno federal tiene que asumir eso y ese ambiente habilitador es en muchas cosas. Gustavo mencionaba el tema de qué tanto las empresas respetamos los derechos humanos y apoyamos a los trabajadores. Yo no te voy a dar un dato importante, este no es un dato de hace poco. En el 2014, la miscelánea fiscal que se aprobó en ese año simplemente quitó la deducibilidad de las, digamos, de las prestaciones sociales. Las empresas tenemos que pagar prestaciones sociales que están en ley y que no son deducibles de impuestos. Ustedes díganme en qué país del mundo ocurre eso. Digo, porque tenemos que competir con otros países. Estamos en la OCDE, estamos en el TEMEC. Entonces, es muy importante que se entienda que esto es una agenda nacional. No es una agenda donde las empresas por sí solas van a hacer y van a hacer como los héroes. Eso no es así, ni las empresas ni los ciudadanos. Es un asunto nacional donde todos tenemos que abordar una agenda común y tenemos que tener, bueno, y el gobierno federal es quien coordina los diferentes esfuerzos y tiene que dar las directrices para buscar que haya una confluencia de esfuerzos, porque de otra manera pues, estamos en la ley de la selva y pues sálvese quien pueda, ¿no? Ese escenario de sálvese quien pueda es el más desastroso, porque eso nos va a llevar pues, simplemente a que no crezcamos, no hay inversión, y en último caso, pues digo, las emisiones bajen porque bajó la actividad económica, digo, que creo que es el peor de los escenarios, ¿no? Digo, las emisiones de México bajaron en la época del COVID, pues, bueno, ¿y eso qué? O sea, vamos a decir que entonces que necesitamos más COVID para que entonces bajen las emisiones, pues no, necesitamos cambiar la dinámica, por eso, qué bueno que se puso en la NDC el ambiente habilitador, o el contexto habilitador, no sé si lo estoy diciendo bien. Y otro tema que también se puso en la NDC, que fue, comentaba Andrea, un domingo antes de la, digamos, de la aprobación, estuvimos platicando algunos miembros del sector privado con Andrea de la Semarnat, y se incluyó algo muy importante, que es el tema de la factibilidad técnica y económica. Me parece muy importante, es un tema transversal, porque si no es factible algo, pues bueno, por más que, aunque me lo obligues, pues no se puede, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante. Creo que es muy positivo que se haya dado de esa manera, en el sentido de abordar temas transversales, pero sí quiero destacar que esta es una agenda nacional. Es una agenda nacional donde cada quien tiene que tomar su papel, pero el gobierno federal tiene que dar justamente ese ambiente habilitador, porque de otra manera no hay manera de que sea factible y de que compitamos con otros y que además cumplamos con una serie de requisitos. Entonces, yo ahí lo dejaría, espero contribuir a la discusión. Gracias. Muchas gracias, José Ramón. Me gustaría pasarle la voz a Gustavo Alanís
para que nos apoye justamente con cuáles consideras, Gustavo, desde SEMDA, que son los principales retos a encaminar. Gracias. Les pido una disculpa que tengo una reunión a la 1 y me tengo que despedir pronto, pero yo creo que el reto que nosotros hemos visto desde hace muchos años en México es la parte de la aplicación y el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental. O sea, sí está muy bien, José Ramón, tener más marcos jurídicos en distintas áreas, ¿no? Como es el caso de economía circular ahora, o como es, como decía Andrea, la reforma, la mejora, las adiciones a la ley de cambio climático. Todo eso está muy bien y hay que hacerlo y hay que celebrarlo. Pero tenemos que dar un paso adicional, y que es que realmente existan los mecanismos, los instrumentos, las maneras y las estrategias de poder hacerlo cumplible, de poder llevarlo a la práctica, porque particularmente en México somos campeones, ¿no?, para legislar en muchas cosas, pero nos quedamos muy cortos cuando estamos allá afuera y hablamos de que se cumpla, de que se implemente, ¿no? Entonces me parece que si lo vemos por parte de la autoridad, por ejemplo, pues necesitamos una autoridad muy robusta, ¿no? O sea, necesitamos, por ejemplo, una fiscalía ambiental muy sólida en la Fiscalía General de la República. Necesitamos una Profepa que sea realmente muy dura, porque ese es su trabajo, hacer cumplir la ley, ¿no? Pero no puede la Profepa porque no tiene recursos, ¿no? Este año le bajaron 15% en este 2025 a su presupuesto. No tiene personal, tiene poquititos inspectores en comparación con lo que es el territorio nacional. Entonces, pues no hay manera, ¿no? Y entonces eso nos lleva a que hay una impunidad ambiental bestial en el país. Y no tienen los recursos materiales tampoco para poder hacer su trabajo, ¿no? Y les doy un ejemplo. Nosotros tenemos una oficina en Quintana Roo desde el año 2001 y cada 3 semanas, más o menos, cada 4 semanas, hacemos un sobrevuelo para ver desde arriba las obras irregulares, ¿no? Y la Profepa y la CONAMP vienen con nosotros, ¿no? Y encantados, por supuesto, los invitamos para que conjuntamente veamos lo que está pasando desde el aire, ¿no? Pero ellos no lo pueden hacer porque no tienen los recursos, porque no tienen el dinero, no tienen el presupuesto para poder hacer una cosa como estas, que a veces se consideraría como algo muy elemental para poder hacer tu trabajo. Entonces, si la autoridad no está suficientemente dotada con el personal, con los recursos financieros y con los recursos materiales que requiere, pues ahí vamos a tener una Profepa, pero que no va a poder hacer mucho. Entonces me parece, Miguel, que el reto, incluso es un reto no de ahora. O sea, cuando se negoció el primer TLC, México, Canadá y Estados Unidos, la negociación estuvo en un momento delicado porque se decía México tiene buenas leyes ambientales pero no las hace cumplir, ¿no? Hoy esa situación no ha cambiado, ¿no? Y estamos hablando de 30 años, ¿no? Entonces tenemos que dar un giro en el país para que realmente haya legalidad y Estado de Derecho en materia ambiental, que eso al final del día nos va a convenir a todos, porque va a representar que las obras y las actividades que se hagan estén dentro del marco de la ley y que el medio ambiente y los recursos naturales estén en una mejor situación. Así es que con ese mensaje, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Y justamente ahora, volviendo a la óptica de la autoridad federal, Andrea, justamente con todo este andamiaje que tenemos, vamos a seguir teniendo en la parte legislativa con estas políticas públicas que se han estado desarrollando y afortunadamente, hay que decirlo, actualizando en la administración actual. ¿Cuál consideras tú desde Semarnat, desde también por supuesto el espacio de esta nueva subsecretaría, que es el reto principal a enfrentar? Bueno, retos hay muchos, ¿no? Pero quizá partiendo de lo que decías, Edgar, para que no nos quedemos con solo preocupaciones de la COP, insisto en que donde el proceso multilateral llegue a su límite, van a surgir nuevos movimientos, ¿no? Por ejemplo, no se logró adoptar en el marco de la convención formalmente una hoja de ruta para transitar
¿no? Para alejarnos de los combustibles fósiles, pero sí se anunció el gobierno de Colombia junto con el gobierno de Países Bajos una primera conferencia global que va a tener lugar el próximo año en Colombia sobre justo este tema, ¿no? Y lo que decía, se van a ir creando estas dinámicas donde los actores que están comprometidos y que quieren avanzar lo van a hacer a pesar de que en el proceso multilateral no salga. Creo que algo similar empieza a pasar con el sector privado a nivel global. Si bien hay retrocesos importantes que hay que reconocerlos y pues sin duda los cambios de administración en algunos países clave pues nos ponen una limitante, la transición ecológica, por llamarle de una manera, porque no se limita a lo climático, está avanzando y me parece que ya es imparable. Pero ojo, que suceda con la rapidez que necesitamos, en la dirección que necesitamos y con los parámetros que necesitamos, es clave, porque si nada más impulsamos la agenda climática o la agenda ambiental sin tener en consideración precisamente la justicia social, la transición justa, los derechos humanos, la perspectiva de género, ¿no? La igualdad de género, no, solamente vamos a reproducir el modelo, pues sí, finalmente extractivista y reproductor de desigualdades que nos trajo hasta aquí. Entonces, me parece que los criterios ESG son la punta de lanza, pero también solo el inicio, ¿no? De una transformación mucho más profunda que se tiene que dar en todas las cadenas de suministro, en todos los sectores, y donde, ya lo decía Gustavo, creo que lo decía con mucha claridad, se convierte cada vez más en, ya no en una cuestión de relaciones públicas de las empresas, aunque claro que les beneficia, creo, ante consumidoras y consumidores cada vez más conscientes de lo que compran, pero se vuelve también un requisito para competir. Ahorita me parece que estamos en una transición, con respecto a lo que decía José Ramón, donde al no haber una homologación global de estos estándares y criterios, pues claro que los que son los primeros en avanzar en estos temas enfrentan, ¿no? Un problema de competitividad versus, ¿no? Quienes todavía están produciendo de otra manera, ¿no? O con tecnologías ya obsoletas. Pero serán, y eso estoy segura, no nada más porque lo hemos visto en México, sino también porque a nivel global está muy estudiado, que se convierten también en los, pues finalmente en los principales competidores del futuro, ¿no? Como esta transición es imparable, quienes estén ya invirtiendo en el cambio van a ser los mejores posicionados para la economía del futuro. Sí coincido y creo, José Ramón, que en efecto al gobierno federal le toca crear las condiciones y eso significa dos cosas, ¿no? Significa regular por una parte, y eso sí significa ser pues cada vez más estrictas, más profesionales. Creo que esto que decía ahorita Gustavo antes de irse, de no nada más profesionalizar, sino dar más presupuesto y capacidad al sector ambiental para hacer su trabajo es fundamental, ¿no? Y aquí pues obviamente decirlo en el recinto de la Cámara de Diputados también es importante porque el presupuesto de egresos se aprueba aquí. Pero también nos corresponde generar las condiciones para que los flujos de financiamiento, sobre todo, puedan movilizarse de manera natural. Ejemplo, ¿no? El tema de la movilidad eléctrica en México. En México casi la cuarta parte de nuestro inventario de gases de efecto invernadero es transporte. Obviamente no será suficiente solamente con electrificar, ¿no? Tenemos que impulsar medidas mucho más amplias de redensificación urbana, de impulsar otro tipo de movilidad sostenible, intermodal, pero digamos que desde el punto de vista de la electromovilidad podemos hacerlo importando o podemos hacerlo, y esto también lo decía José Ramón, produciendo en México. ¿Cómo generamos las condiciones para producir en México y producir mejor? ¿No? Ya tenemos en México un prototipo de autobús eléctrico que ya es más de 70% hecho en México, que es el Taruc, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a implementación en los sistemas de transporte público? Porque, ojo, también significa cambiar de la lógica de impulsar el auto individual a impulsar el transporte público, masivo, asequible, sostenible, ¿no? Y ahí lo que se hizo o se está haciendo desde la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat es impulsar un proyecto donde creo que ya tenemos 25 estados de la República, entre ellos el Estado de México, que han levantado la mano y están haciendo sus proyecciones de cuántas unidades van a necesitar para hacer sus recambios de flotilla de aquí a 10 años. Y estamos
poniendo a la banca de desarrollo, a Nafin y a Banobras en particular, a fungir como arrendatarios financieros, de tal manera que, y aquí les pongo el ejemplo concreto de muchas cosas que ya se dijeron aquí, de certeza jurídica, de incentivos, ¿no? De marco regulatorio, que va a permitir que con esa demanda sostenida y garantizada por medio de la banca de desarrollo a 10 años, sean las armadoras mexicanas las que produzcan el taruca en México. Y entonces ahí no nada más estamos incrementando el valor agregado tecnológico, estamos sustituyendo importaciones, estamos creando empleo de alta calificación y estamos además evidentemente descarbonizando, y a nivel urbano se va a ver de manera muy importante en indicadores de salud y calidad del aire. Entonces, este es solo un ejemplo de cómo nos corresponde poner las condiciones sobre la mesa. Pero para cerrar, donde creo que hay un reto aún mayor, es en movilizar el financiamiento para, como decía, aquello que no se considera oportunidad de negocio, ¿no? Adaptación, pérdidas y daños. ¿Cómo nos aseguramos de que en estos criterios ESG, que si lo vemos estrictamente desde el punto de vista de cambio climático, uno pensaría que en los criterios ESG solo es huella de carbono, pero es mucho más. Una sociedad donde las personas trabajadoras tienen acceso, por ejemplo, a sistemas de salud y protección social, es una sociedad más resiliente a los impactos climáticos, que además están muy vinculados a temas de salud, ¿no? Entre otras muchas cosas. Entonces, ¿cómo vemos cómo desde las empresas también se empieza a hacer análisis de riesgo, a entender el riesgo material que implica el cambio climático, y no nada más los eventos climáticos extremos, también otros eventos de evolución lenta, como el alza del nivel del mar, como la ampliación en la distribución de las enfermedades transmitidas por vectores por el cambio climático? Hoy día vemos dengue en la Ciudad de México, eso no se veía hace muchos años, y tiene que estar todos los sistemas, incluidos los sistemas de salud, preparados para esto, ¿no? Entonces, ¿cómo están incorporando las empresas también la cuestión de adaptación en pérdidas y daños? ¿Cómo estamos incorporando y creando mecanismos de transferencia de riesgo, como seguros paramétricos, como fondos de contingencia y otros para reaccionar de manera oportuna y rápida para ayudar a quienes más lo necesitan ante un impacto climático? También debería ser parte de la consideración de las empresas. Que si bien hay algunas empresas que, por ejemplo, se dediquen a servicios y que no lo vean directamente, créanme, en alguna parte de sus cadenas de suministro, de sus conjuntos de clientes en México y en otras partes del mundo, va a haber afectaciones, y tenemos que estar preparados también desde el sector privado para enfrentarlas. La pregunta, y digamos que el reto que dejo sobre la mesa, es cómo encontramos que también haya oportunidades de negocio, de creación de empleo y de innovación tecnológica en la adaptación, como ya la hay en mitigación. Muchas gracias, Andrea. Y sí, justamente desde el sector privado, en lo particular desde Coparmex, hemos estado impulsando una agenda también para que más adelante se consideren a nivel México el tema del desarrollo de empleos verdes, que es una fuente de trabajo que justamente articula todas estas aristas, que son empleos dignos, bien pagados, y con todo lo que conlleva también el tema de la formalidad de esas actividades que como en muchos otros sectores, también es altamente vulnerado frente a la informalidad. Para continuar con este tema en la tendencia de la parte gubernamental, Edgar, si nos puedes dar tu conclusión y sobre todo justamente desde este ámbito como gobierno estatal, desde la parte de medio ambiente, como bien se mencionaba, el tema de impuestos verdes que muchas veces recaemos con ustedes como el factor de atención, y que justamente si bien hay un mecanismo ahí de financiamiento público en estos impuestos, que sería materia de un foro completo para abordarlo, pero que en muchas ocasiones o en su totalidad nos dicen es que sí se está recaudando, pero a la parte ambiental no le toca nada, ¿no? Sino que es un recurso que se va, digamos que al presupuesto general de la entidad. Entonces hay muchos retos. ¿Cuál consideras tú que es el principal y sobre el que están trabajando en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México? Gracias. Coincido con Andrea, los retos son muchos y complejos. Cada entidad, cada espacio tiene retos muy difíciles. Lo que mencionabas, todo el tema del presupuesto y financiamiento, si bien se recaudan, tenemos la recaudación sobre estos impuestos verdes, pues a lo mejor ya a la hora de la administración de los recursos, pues no se nos fortalece como debería, ¿no? Retomando un poco lo que decía Gerardo, uno de los principales retos es el fortalecimiento a las instituciones en temas ambientales, a las instituciones que realmente están trabajando y están
haciendo algo por el tema de cambio climático y de medio ambiente. Si bien hay que reconocer que nuestro país y pues, y nuestro estado a lo mejor tiene unas condiciones y en este momento las prioridades son otras, gubernamentalmente hablando y políticamente hablando, tenemos otras necesidades que atender, el tema de empleo, seguridad, salud, a lo mejor ya el tema de medio ambiente, lo que necesitamos es que nos volteen a ver, ¿no? A las instituciones que trabajamos en el tema de medio ambiente, necesitamos que nos volteen a ver, que se tomen en serio el tema que se está abordando, porque sí sabemos que hay otras necesidades, ¿no? Hay otras necesidades para todo el país, pero pues no tenemos otro planeta, no hay otro planeta B y tenemos que seguir y tenemos que hacer algo por esto. El principal reto para el Estado de México en este momento sería el tema de financiamiento. Buscamos el tema de financiamiento, bueno, yo creo que para todos, no solamente para el Estado de México, sino también para el gobierno federal, el tema del financiamiento, el financiamiento climático, tener mejores vías para poder acceder a este tipo de financiamiento. Sabemos que el financiamiento está ahí, a lo mejor la ruta no es tan clara de cómo poder acceder. Nosotros como Estado hemos estado tocando puertas, hemos estado buscando el caminito a través de Semarnat, a través inclusive de Polea, con Andrés que estaba aquí, nos acompañaba, instituciones como ISM, WWF, o sea, ya fuimos con todos, ¿no? A lo mejor la ruta no es tan clara, estamos tocando puertas. Y para el Estado no solamente buscamos el tema de financiamiento estatal, sino también para los municipios. Nosotros como Estado vamos con el gobierno federal, les pedimos financiamiento, los municipios van con nosotros y nos piden financiamiento y nosotros es que, amigo, no tengo, ¿no? O sea, te puedo ayudar, te puedo dar el caminito de cómo poder acceder a este tipo de financiamiento, pero no es tan claro y no es algo fácil, esto es por obvias razones evidentemente. Buscamos también, y como reto, es fortalecer no solamente económicamente a las instituciones, sino a través de recursos humanos calificados y capacitados para llevar estos temas, tanto en los gobiernos municipales como en los gobiernos estatales. Desafortunadamente para los gobiernos municipales, el tema de medio ambiente es que queda hasta el final, ¿no? Llevan la dirección de medio ambiente, llevan agricultura, llevan servicios públicos, llevan todo y a veces no tienen ni oficina a los pobres y las personas que están a cargo de cuidar el medio ambiente de un municipio pues no tienen la capacidad técnica de poder llevar a cabo este tipo de acciones, mucho menos de buscar financiamiento, ¿no? A lo mejor a lo que se dedican es a la autorización para derribo de árboles, etcétera, jornadas de limpieza que son importantes, sí, pero necesitamos fortalecer esta parte. Entonces, resumiendo, dos retos principales, ¿no? Bueno, de los muchos que tenemos, nada más lo quisiera dejar en dos, que sería el financiamiento climático y el fortalecimiento de capacidades institucionales tanto para gobiernos subnacionales como gobiernos municipales. Muchas gracias, Edgar. Sí, justamente es un reto bien importante porque la realidad de México en buena medida está en los municipios, entonces es donde todos tenemos esa corresponsabilidad de fortalecer y el propio ciudadano, pues lo inmediato a ellos siempre va a ser el gobierno municipal y es el que muchas veces queda más rezagado y particularmente en temas medioambientales. Y finalmente, Ariadna, si nos puedes ayudar justamente con este enfoque, retomando el tema de la empresa y de la certidumbre jurídica, sobre todo tú desde el ámbito precisamente de la participación de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Se ha hablado mucho recientemente, inició esta administración federal sobre el tema de la consulta y de los sujetos de derecho a esa consulta. Y desde las empresas también, ¿cómo obtenemos un mecanismo de certeza jurídica, sobre todo en proyectos que entiendo ya nos explicarás, los de impacto significativo y los de no impacto significativo? ¿Cómo podemos nosotros tener esa certeza jurídica, obviamente teniendo esta camiseta del cumplimiento ambiental y sobre todo con las comunidades? Ahí estamos. Bueno, me deja hasta el último y con la pregunta más difícil, ¿verdad? Pero yo quiero respetar el tiempo de todas acá en la sala y me centraría para dar esta respuesta a una gran y compleja pregunta en solo una cuestión nuevamente.
Sé que el derecho o la legislación muchas veces nos dice el qué, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué derecho respeto? Pero no siempre nos dice el cómo, ¿no? ¿Cómo lo voy a respetar? Mis participaciones han sido mucho, digamos, dirigidas al sector privado, ¿no? Porque quisiera llevarlos ahora al terreno, a lo local. Es decir, hemos escuchado aquí las acciones a nivel global, ¿no? Internacional, regional, estatal, municipal, local, y ahora quisiera que nos fuéramos al ámbito comunitario, ¿no? Porque con esta problemática de, bueno, ¿qué derechos debo de respetar? ¿Qué derecho debo de garantizar, ¿no? Desde el sector público, desde el sector privado, ¿qué derechos debo respetar? Y les digo, el cómo es lo complejo. Yo diría que ahí está uno de los nuditos de esta pregunta que me hace Miguel, el cómo los respeto o cómo los garantizo. Y no es el gran secreto el que quisiera compartir, pero creo que puede coadyuvar bastante a la aplicación del derecho ya en lo comunitario, ¿no? Me da gusto escuchar, ¿no?, estas iniciativas de participación a nivel global, federal, estatal, pero vámonos a una comunidad, ¿no? Que tiene que ver mucho con la certeza jurídica para todas las partes, pero yo creo que ya tenemos muchísimo, sí, las personas, el sector privado, vaya, que están interviniendo o llegando a una comunidad o a un territorio, no solamente conocen el derecho que deben respetar, sino reconocen la forma de vida de donde se llega. ¿Y a qué me refiero con reconocer? No solo conocer el contexto social, el contexto comunitario, sino reconocer que hay diferentes formas de vivir, hay diferentes formas de sentir. No sé si voy a tratar de transmitir lo que quiero decir, pero hay historias que se viven que yo al llegar desconozco. Es una historia compartida, es un monte que me significa de una u otra forma, es una milpa que me significa, ¿no? Más allá de estos, que por supuesto, estos esfuerzos globales, si nos bajamos al territorio y reconocemos estas otras diferentes formas, ¿no? Porque yo puedo determinar beneficios, ¿no?, yo desde fuera, pero si reconocemos qué es lo que le significa a la comunidad en la que llego, creo que teniendo ese reconocimiento comunitario, colectivo, ¿no?, una visión distinta del individualismo, quizá de una ruta, de un camino, ¿no?, de un Sacbed, en donde qué se puede, qué no se puede hacer, ¿no?, porque quizá para uno ajeno pues no es tan sencillo comprenderlo, pero una vez que lo reconocemos, creo que el respeto de los derechos puede ser aplicado de forma más concreta y más específica. Si no reconocemos, nos vamos a quedar entonces en un poco la ambigüedad del derecho de qué debemos, pero no cómo lo debemos hacer, ¿no? Y eso nos da corresponsabilidad en terreno, nos da legitimidad de las acciones, ¿no? Insisto mucho en la participación ya en lo local, porque entonces legitimamos los procesos y las acciones del sector o de la industria que se trate. Y eso entonces podría darme certeza jurídica ya en la aplicación del derecho. No sé si más o menos pude transmitir esta cuestión, que es muy significativa y que, si bien el reto de la aplicación del derecho es compleja, empezando por el reconocimiento de otros, igualmente válido, ¿no?, esa visión igualmente válida que la de las personas que llegan, creo que tenemos un montón de avance. Y bueno, para respetar el tiempo, yo con eso me quedo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ariadna. Pues a mí no me queda más que agradecer el espacio, por supuesto la participación de todos, de todas las que nos acompañaron, de la audiencia y principalmente de la diputada Chedraui, que siempre tiene esta apertura y este ejercicio que enriquece todas las posturas. Como ustedes pudieron escuchar, hablamos sobre el tema desde derechos humanos, la parte ambiental, el cumplimiento, la adaptación al cambio climático y la parte también medular, que es el financiamiento para que todos lleguemos al cumplimiento de estas metas y que logremos que México sea un país altamente productivo, a la par que se convierta sostenible y se adapte a esta transición. Entonces, muchas gracias a todos, a todas por acompañarnos. Muchísimas gracias, maestro Moreno, por su moderación. Para finalizar este importante evento, solicitamos atentamente a la diputada Alejandra Chedraui Peralta nos brinde las palabras con las cuales se clausura este conversatorio. Si es tan gentil, diputada presidenta. Muchas gracias y bueno, más que gracias a mí, gracias a ustedes siempre por estar aquí, porque
Me encanta que después de un año de que estoy aquí de diputada, representando ahora sí que a muchos ciudadanos, me encanta ver estas mismas caras comprometidas con el medio ambiente, con el cambio climático, y qué mejor que lo hagamos desde aquí, desde la Cámara de Diputados, que es desde donde podemos legislar y con todas sus voces y opiniones poder crear iniciativas que valgan la pena y que puedan hacer un cambio, ¿no? Entonces creo que este intercambio de ideas, de voces, de propuestas hacen que podamos actualizarnos y que podamos ver hacia un futuro mejor, porque como bien lo decían, no hay planeta B, lo estamos viviendo todos los días y tiene que haber un cambio. Creo que también es muy importante la educación, que bien lo estábamos mencionando. Entonces, con nuestro ejemplo y con todas estas nuevas generaciones, pasarles toda esta información que nosotros tenemos para que ellos igual se puedan sumar a este cambio verdadero. Así que muchísimas gracias a ustedes. Que sepan que desde la Comisión de Cambio Climático estamos muy presentes, estamos muy comprometidos y que está todo nuestro corazón puesto ahí para sumarnos a hacer un cambio verdadero. Así que muchas gracias por su tiempo. Sean bienvenidos ustedes a la Cámara de Diputados siempre y que cuentan con nosotros. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias, diputada presidenta. La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, expresa su más sincero agradecimiento a las personalidades aquí presentes y a todas y todos ustedes. Muchas gracias por su acompañamiento. Por su atención, muchas gracias y que tengan una excelente mañana.